Son las 9 de la mañana, 56 minutos. Atención, la Corte Constitucional acaba de tomar una decisión muy importante. Dice que no es la instancia competente para resolver las demandas en contra del famoso decretazo, cuando el gobierno intentó sacar a través de esa vía adelante la consulta popular. Es decir, otra derrota para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Camila Carvajal. Sí, señor, Ricardo. Blue Radio tiene en su poder el auto de la Corte. Este es del magistrado Héctor Carvajal, quien fuera además abogado del presidente Gustavo Petro, y es el auto en el que se define el futuro de las famosas demandas al decretazo. Recuerde usted que cuando el país estaba en medio de la discusión de si se iba a citar a una consulta popular por decreto, el famoso decretazo del gobierno, fueron muchas las demandas ante la Corte precisamente en contra de ese decreto, el decreto 639 de 2025, que citaba precisamente a esa consulta popular. Por ejemplo, demandas como la de Paloma Valencia, que fue una de las primeras, aunque después se retiró, pero también la de Catherine Miranda, la del nuevo liberalismo, la de Luis Guillermo Guerrero, que fue presidente de la Corte Constitucional. Es decir, este auto resolvió el camino de 24 demandas presentadas contra el decretazo, y la decisión de la Corte en el numeral 140 es que no existe una norma expresa que le ponga la competencia a la Corte Constitucional para examinar la constitucionalidad del decreto que convoca a una consulta popular. Dice también en este auto la Corte que ha considerado de forma expresa que no resulta ajustado a las funciones de la Corte hacer el control a este decreto de consulta popular, que tiene competencia, pero después, no antes de que se cite a ese mecanismo, a ese organismo de participación. Finalmente, el auto dice que el control jurisdiccional de los decretos de carácter general, que son, por ejemplo, expedidos por el gobierno, en este caso para una consulta popular, son competencia del Consejo de Estado, lo que significa que con este audio, Ricardo, se deja clara la que fue la polémica del momento, que quién tenía la competencia, si la Corte o el Consejo de Estado. Esta mañana este auto de la Corte dice que es el Consejo de Estado. Camila, gracias. 9:59 minutos, Felipe. Esta decisión de la Corte es muy importante. El ponente, nos decía Camila, es el magistrado Héctor Carvajal. Señor, el abogado. El exabogado. Sí, el exabogado del presidente Petro es el ponente de este auto. Eso también es importante dentro de lo que nos cuenta Camila, Felipe. Al final la Corte dice, mire, todo este tema del decretazo tiene que definirlo el Consejo de Estado. Así que las teorías supuestamente traídas de Alemania, de la jurisprudencia teutona que nos esgrimía aquí el ministro Montealegre, por ahora quedan sin piso. Pero curioso resulta, ¿no? Porque yo tenía entendido que la Corte Constitucional era la que iba a abocar de fondo el conocimiento del decretazo. No, pero fíjese que no, Felipe. Héctor, aquí lo que la Corte está diciendo es lo contrario. Aquí estoy, no sé por qué. No, ahí está. Sí, no sé qué. Diga, Héctor, diga, aquí estoy, aquí me quedo. Estoy. No, ese era Samper. Es un tema interesante para discutir, Héctor, para hablar este tema de la decisión de la Corte. Sí, da para varias. Yo la leí pues muy rápidamente porque acaba de conocerse y hay muchos temas para discutir. Bueno, lo primero, Ricardo, es que es una decisión, si bien de la Corte, es una decisión del magistrado sustanciador, que es el doctor Carvajal, y quedaría pendiente por saber qué piensan los otros magistrados. Hay una de estos procesos que yo creo que siguen vivos y está en cabeza del doctor Jorge Enrique Ibáñez, porque toma varias decisiones importantes. Una, por ejemplo, le compra la tesis al gobierno, le compra tres tesis al gobierno. Una, que efectivamente las autoridades administrativas pueden aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Si usted recuerda, pues la Corte decidió, el gobierno decidió inaplicar el concepto del Senado, diciendo que las autoridades administrativas podían hacerlo cuando encontraban que eso era inconstitucional. Y sobre eso hay una discusión jurídica larga y la Corte dice que sí, que las autoridades administrativas pueden aplicar la excepción de inconstitucionalidad. Le compra la tesis de que la Corte Constitucional solo interviene con posterioridad a la votación. Pues bueno, después ya dice, bueno, el resto que lo decida el Consejo de Estado. La tercera tesis que le compra, que se me estaba olvidando, es muy importante, y es que efectivamente cuando
el Senado no se pronuncia, el presidente puede convocar por decreto, que ese era un tema sobre el cual había varias interpretaciones. La mayoría creía que sí lo podía hacer el presidente, pero había algunos como el profesor Rodrigo Primi que creían que no, que eso no era la interpretación correcta de la ley. Entonces le compró algunas tesis al gobierno y le digo todo esto, Ricardo, porque recuerde que el doctor Benedetti, el ministro del Interior, amenazó con nuevas consultas populares si, por ejemplo, no se aprobaba la reforma a la salud. Entonces, estas reglas siguen todavía por ahí en discusión. Muy bien, Héctor, 2 minutos. Hablando de la Corte Constitucional, hay otra noticia que tiene que ver con el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Archivó el incidente de desacato contra el ministro luego de comprobar que sí cumplió con la orden relacionada con el pago de los presupuestos máximos a las EPS correspondientes al año 2022. Todavía pendientes de lo que pasa con los años posteriores. Sergio Barbosa. Hola Ricardo, sí señor, el alto tribunal archiva entonces el incidente de desacato que había iniciado contra el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. En este caso, como usted lo mencionaba, la Corte señala que él ha cumplido con las órdenes relacionadas con los pagos de los presupuestos máximos a las EPS correspondientes al año 2022. Lo que también ha dicho la Corte Constitucional en este caso es que el jefe de la cartera de salud gestionó y dio seguimiento al pago de 819.667 millones de pesos adeudados a las EPS, suma que fue saldada en su totalidad el pasado 16 de mayo conforme al cronograma fijado por el Ministerio de Hacienda y la ADRES. En consecuencia, la Corte entonces ordena archivar este incidente de desacato, reiterando que este tipo de mecanismos no buscan sancionar, sino asegurar el cumplimiento efectivo de las órdenes judiciales, sobre todo en temas de salud, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio.